El mendigo que humillaron resultó ser el dueño del restaurante. El murmullo de conversaciones elegantes llenaba el aire del restaurante Ébano, un lugar reservado para la élite de la ciudad. Bajo la cálida luz de los candelabros, los clientes adinerados disfrutaban de exquisitos platillos, mientras el sonido del cristal de las copas chocando con brindis resonaba suavemente en el ambiente. Los meseros, vestidos impecablemente, se movían con precisión casi coreográfica, asegurándose de que cada cliente recibiera el servicio impecable que el lugar prometía. Todo parecía seguir su curso habitual, hasta que ocurrió algo inesperado. Las puertas del restaurante se abrieron lentamente y una figura contrastante apareció en la entrada. Un mendigo. Los murmullos cesaron de inmediato. Algunas miradas se levantaron de los platos con una mezcla de sorpresa y desagrado. Otros clientes, incómodos, fruncieron el ceño. Un hombre de aspecto descuidado y ropa sucia, con el cabello desordenado y el rostro marcado por el polvo del camino, caminaba con pasos lentos pero firmes hacia el mostrador de recepción. Su presencia era como una mancha en la perfección del restaurante. A pesar de su evidente humildad, había algo en su mirada que desentonaba con su apariencia. Sus ojos reflejaban hambre, sí, pero también algo más, una tranquilidad inquebrantable, una seguridad que no encajaba con la de alguien que pedía limosna. No era la mirada de un hombre derrotado. Detrás del mostrador, Julián, el gerente del restaurante, lo observó con desprecio. Apenas lo vio entrar. Julián era el tipo de hombre que valoraba más la apariencia que la esencia, y para él, la presencia de alguien como ese hombre era un insulto al prestigio del lugar. Con una sonrisa burlona, se adelantó antes de que el hombre pudiera decir una palabra. «Aquí no damos comida gratis». Su voz sonó fuerte, asegurándose de que todos lo escucharan. Un par de clientes soltaron pequeñas risas y algunos cuchichearon entre sí, divertidos por la escena. «Mejor vete antes de que llame a seguridad». El mendigo no reaccionó de inmediato. Se quedó inmóvil, sin apartar la mirada de Julián. No mostró enojo ni vergüenza. Simplemente lo observó, como si estuviera midiendo su carácter, como si ya supiera cómo iba a actuar. El silencio se hizo pesado en el restaurante. Algunos clientes sacaron sus teléfonos discretamente, con la intención de grabar el momento, ansiosos de ver hasta dónde llegaría la humillación. Julián, confiado en su superioridad, cruzó los brazos y esperó con una sonrisa altiva. Estaba acostumbrado a manejar este tipo de problemas con rapidez. Para él, aquel hombre no era más que una mancha en la impecable imagen de su restaurante. Solo tenía que decir una palabra más y los guardias se encargarían de sacarlo. Pero entonces ocurrió algo que cambiaría el rumbo de la historia por completo. El silencio incómodo en el restaurante duró solo unos segundos antes de que las primeras risas comenzaran a surgir. Primero de una mesa en la esquina, luego otra, hasta que el murmullo se convirtió en un eco de burlas que resonó en toda la sala. Algunos clientes sacaron sus teléfonos, entretenidos por la escena. Para ellos, esto no era más que un espectáculo gratuito, una anécdota para compartir en redes sociales. Mendigo intenta comer en restaurante de lujo y lo humillan. Julián se sintió aún más seguro de sí mismo. Ver que los demás compartían su desprecio lo envalentonó. Era el dueño de la situación, el centro de todas las miradas, el juez que dictaba quién merecía estar en aquel lugar y quién no. Dio un paso hacia adelante y con una sonrisa llena de burla, se inclinó levemente, como si hablara con un niño. «Mira, entiendo que tengas hambre», dijo, fingiendo compasión. «Pero si no tienes dinero, este no es tu lugar». Las risas aumentaron. El mendigo seguía inmóvil, sin reaccionar, sin cambiar su expresión. Julián cruzó los brazos, disfrutando del momento.
Ya tenía su audiencia y estaba listo para el golpe final. «Mira, hay un basurero en la esquina», dijo, señalando con la cabeza hacia la calle. «Seguro ahí encontrarás algo más acorde a tu presupuesto». El restaurante entero estalló en carcajadas. El mendigo seguía sin moverse. Fue entonces cuando algo cambió en el aire. El mendigo, con una calma desconcertante, llevó la mano a su bolsillo. El movimiento fue lento, deliberado, como si supiera que en ese instante tenía el control absoluto de la situación. El bullicio comenzó a apagarse. Las risas se fueron desvaneciendo una por una, hasta que lo único que quedó fue el sonido del aire acondicionado zumbando en el fondo. Julián frunció el ceño, sin entender por qué el ambiente había cambiado tan rápido. El mendigo sacó un llavero de oro, lo sostuvo con firmeza entre sus dedos y la luz de los candelabros hizo brillar el metal reluciente. Pero no era un llavero cualquiera, tenía grabado el logo del restaurante. El color de la cara de Julián se drenó en un instante. Sintió que la sangre le huía del cuerpo. El murmullo en la sala se apagó completamente. La burla había muerto. Los clientes intercambiaban miradas incrédulas. Algunos se inclinaron para ver mejor el objeto que el mendigo sostenía en su mano. Otros, aún con el teléfono en la mano, dejaron de grabar, sintiendo que la situación estaba tomando un giro inesperado. Y entonces, finalmente, el mendigo levantó la mirada. Sus ojos, antes pacientes y silenciosos, ahora parecían mirar a través de Julián, como si ya hubiera previsto cada uno de sus movimientos. Su voz resonó con firmeza en la sala, cada palabra pronunciada con la fuerza de un veredicto inapelable. «No tengo que pagar porque este restaurante es mío». El impacto fue inmediato. Las risas desaparecieron como si nunca hubieran existido. Los murmullos se convirtieron en jadeos contenidos. Julián sintió que su garganta se cerraba. No podía ser cierto, no podía ser posible, pero el llavero en la mano del mendigo era real. Y ahora, el hombre al que había humillado con tanta seguridad se revelaba como el verdadero dueño del lugar. El silencio en el restaurante era abrumador. Nadie se atrevía a moverse. Julián se quedó helado, su rostro pálido como una hoja de papel. Su boca se entreabrió, pero no salió ningún sonido. Parpadeó varias veces, como si su cerebro estuviera intentando procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué dijiste? Su voz tembló, una sombra de incredulidad y pánico reflejada en sus ojos. El mendigo. Ya no un simple mendigo, sino el dueño real del restaurante. Levantó la mirada con una calma que contrastaba con el temblor de Julián. «Dije que este restaurante me pertenece». Las palabras cayeron como una sentencia. Los clientes contenían el aliento. Algunos intercambiaban miradas nerviosas. Otros aún sujetaban sus teléfonos, pero ya no grababan. La humillación había cambiado de lado. Sin perder más tiempo, el dueño sacó su teléfono del bolsillo y marcó un número con tranquilidad. «Vengan al restaurante». Su voz era firme, sin rastro de enojo, pero con la autoridad de quien tiene el control absoluto. Julián tragó saliva con dificultad. El sudor perlaba su frente. Cada fibra de su ser le gritaba que hiciera algo, que dijera algo, pero no podía. En cuestión de minutos, las puertas del restaurante se abrieron nuevamente. Dos hombres bien vestidos entraron con paso decidido, los abogados del dueño. Julián sintió un vacío en el estómago. El aire en la sala se volvió sofocante. El dueño se acomodó el abrigo y miró a Julián con una expresión implacable. «Lamento el espectáculo». Su voz cortó el aire como una navaja. Todos en el restaurante lo escuchaban. «Pero parece que cometí un error dejándote a cargo». Julián sintió que la sangre abandonaba su rostro. «Señor, esto es un malentendido», balbuceó, buscando desesperadamente una salida. Pero el dueño ni siquiera le permitió terminar.
No hay malentendido. Sus palabras fueron tajantes. No había rabia en su voz, solo decepción. El gerente sintió que su mundo se derrumbaba. Señor, yo no sabía quién era usted. El dueño entrecerró los ojos, estudiándolo con detenimiento. Una pequeña sonrisa amarga cruzó su rostro. ¿Y si no hubiera sido yo?, preguntó, inclinando levemente la cabeza. Si hubiera sido un hombre cualquiera, ¿también lo habrías humillado? Julián no supo qué responder. Los clientes observaban en silencio absoluto, como si estuvieran presenciando una ejecución pública. El dueño suspiró y negó con la cabeza. Mi regla siempre ha sido tratar a todos con respeto, sin importar cómo luzcan. Sus ojos perforaron a Julián. Ya no quedaba rastro de compasión en su mirada. Hoy descubrí que contraté a alguien que no entiende eso. Julián sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El dueño se giró, ahora dirigiéndose a los clientes, quienes seguían sin atreverse a moverse. Si alguien cree que su valor está definido por el dinero que tiene en los bolsillos, está en el lugar equivocado. Las palabras resonaron en las paredes del restaurante, dejando una huella imborrable en la mente de todos los presentes. Los clientes, que antes habían reído y grabado con sus teléfonos, ahora bajaban la cabeza, avergonzados. Julián no podía hacer nada más. No había excusa que pudiera salvarlo. El veredicto estaba dictado y su humillación era absoluta. El restaurante estaba en silencio absoluto. El peso de la humillación de Julián flotaba en el aire como una nube densa e ineludible. Nadie se atrevía a decir una palabra. Las risas de antes habían desaparecido por completo. El dueño sacó un pañuelo de su bolsillo, se limpió las manos con calma y lo dejó sobre la mesa más cercana. «Estás despedido». Las palabras fueron frías, definitivas, sin necesidad de dramatismo. Julián sintió que el mundo se cerraba a su alrededor. Quiso suplicar, quiso defenderse, pero no había nada que pudiera decir. Su boca se abrió, pero ningún sonido salió. El dueño le dirigió una última mirada, cargada de decepción, no de enojo. «Espero que aprendas de esto». Y con eso se dio la vuelta y salió por la misma puerta por la que había entrado. Los clientes quedaron congelados. Algunos bajaron la cabeza, incapaces de enfrentar lo que acababan de presenciar. Otros, nerviosos, jugueteaban con sus cubiertos sin saber cómo reaccionar. El ambiente había cambiado por completo. La comida ya no tenía el mismo sabor. El sonido de la puerta abriéndose interrumpió el silencio. Un mesero, un joven que había permanecido callado durante todo el incidente, dejó su bandeja sobre una mesa sin pensarlo dos veces y salió corriendo tras el dueño. Lo alcanzó en la acera, con el corazón latiendo a 1000 por hora. «Señor, quiero decir, jefe», balbuceó intentando encontrar las palabras adecuadas. Lo que hizo hoy, nunca había visto algo así. El dueño se detuvo y lo miró con una ceja ligeramente levantada. ¿Algo así? El mesero tragó saliva. Yo siempre pensé que aquí solo se trataba de servir a los ricos. El dueño esbozó una leve sonrisa, esa clase de sonrisa que solo aparece cuando alguien ha aprendido una lección importante. Lo importante no es quién puede pagar una comida, sino cómo tratamos a quienes creemos que no pueden. El mesero sintió un nudo en la garganta. El dueño palmeó su hombro suavemente y siguió caminando por la calle, alejándose con paso tranquilo. Los clientes que lo habían visto salir quedaron en silencio, reflexionando sobre lo que acababa de suceder. Algunas lecciones no necesitan ser gritadas. Algunas lecciones se quedan grabadas para siempre. Y aquella era una que nadie en ese restaurante olvidaría jamás. Esta historia nos recuerda que el valor de una persona no se mide por su apariencia, su ropa o el dinero que lleva en los bolsillos, sino por su carácter y la forma en que trata a los demás. Julián creyó que tenía el poder, pero su poder no era real, era prestado.
Se sentía superior solo porque tenía un cargo, porque creía que podía decidir quién merecía respeto y quién no. Pero su verdadera prueba llegó cuando pensó que tenía el derecho de humillar a otro ser humano sin consecuencias. Y falló. Por otro lado, el dueño del restaurante demostró que la verdadera autoridad no grita, no humilla, no necesita imponerse. La verdadera autoridad se gana con acciones, con integridad, con humildad. Su lección fue clara. Las apariencias engañan y la arrogancia puede hacer que pierdas todo en un instante. Pero más allá del castigo a Julián, la historia nos deja con algo aún más importante, una reflexión sobre cómo nosotros mismos vemos y tratamos a los demás. Vivimos en un mundo donde muchas personas son juzgadas antes de que puedan siquiera hablar, donde el brillo de un reloj caro hace que algunos reciban respeto inmediato, mientras que una persona vestida con ropa gastada es descartada sin una segunda mirada. ¿Cuántas veces hemos sido testigos de alguien siendo humillado solo por no encajar en ciertos estándares? ¿Cuántas veces hemos visto a alguien ser tratado con desprecio por su apariencia o su estatus social? Y lo más importante, ¿cuántas veces nos hemos quedado callados? El verdadero mensaje aquí no es solo que las apariencias engañan, sino que tenemos el deber de tratar con dignidad a todos, sin importar cómo luzcan. Porque lo que define a una persona no es lo que tiene, sino cómo elige actuar cuando cree que nadie está mirando. Hoy fue Julián quien aprendió esta lección de la peor manera. Pero mañana podría ser cualquiera de nosotros. ¿Alguna vez has sido juzgado por tu apariencia o has visto a alguien ser tratado injustamente? ¿Cómo reaccionaste? ¿Te atreviste a hablar o guardaste silencio? Cuéntanos tu historia en los comentarios. Tu voz puede inspirar a otros a ver el mundo con más empatía. Si esta historia te ha impactado, te invito a que te suscribas a El Poder de las Historias y seas parte de esta comunidad que valora el poder de las palabras y el impacto de las buenas historias. No olvides activar la campanita para recibir más contenido que te inspire, te motive y te haga pensar. Déjanos tu comentario sobre qué te ha parecido esta historia y comparte este mensaje con todos aquellos que también merecen escuchar estas lecciones. Juntos podemos seguir creando un espacio donde la reflexión, el respeto y el cambio positivo sean nuestra prioridad. Gracias por estar aquí y hasta la próxima historia.